Dadas las circunstancias, yo creo que lo más importante para mí hoy es contarles mi historia. Esto de la computación cuántica queer. Esto va de que yo trabajo haciendo una cosa que se llaman ordenadores cuánticos y de que soy una mujer trans. Estos son muchos palabras, así que vamos a ir por partes, ¿vale? En 6 colores. Yo soy una mujer trans, queer, científica, activista, obrera y feminista. Vamos a ir primero a la parte de la charla que para algunos es la más compleja, que es ¿qué carajo es esto de ser una mujer trans queer? Yo nací... bueno, yo soy una mujer, pero cuando nací, en el hospital y en el registro civil se empeñaron los señores de que yo era un señor. Me pusieron asignada hombre al nacer. Entonces me tiré una buena parte de mi vida, yo intentando, pues bueno, me creí eso, intentando ser quien no soy. Entonces, a los 30 años más o menos, en 2019, salgo del armario. Y la verdad es que me va bastante bien. Mi pareja se lo toma muy bien, me apoya un montón, mi familia me apoya un montón, mis amigos me apoyan, casi todo el mundo que yo conozco me apoyó. O sea, es como en el trabajo me apoyaron, en la calle me apoyaron, en el comercio me apoyaron, la gente de barrio, todo maravilloso. Pero también les tengo que decir una cosa, y esto ya no les quiero mentir, ser una mujer en ciencias y ser trans es un poco duro. Aviso de contenido. Vamos a hablar aquí de acoso, misoginia y de transfobia. Soy una de las pocas mujeres trans en computación cuántica en este continente y en el mundo entero. Por lo cual, a veces me siento bastante solita en el trabajo, es un poco complicado. Y esto es un poco más enojante, me tiene un poco más enfadada, también me acosan. A mí en la vida me han acosado mucho, me han hecho mucho bullying en el instituto y en más sitios. Pero últimamente, y esto me enfada, parece que ha ido a más. Por ejemplo, hace un año, cuando salió anunciar una charla aquí en TEDx Ralejo con ustedes, salió un bulo en internet diciendo que yo había conseguido mi plaza Marie Curie, haciéndome pasar por señora. Pusieron de travelo para arriba, me dijeron, esta has hecho pasar de señora y le ha robado la plaza a una mujer. ¿Qué pasa? Radar de invents, que las plazas Marie Curie no son plazas, son plazas que no tienen género asignado, pero no permitas que una verdad te arruine una buena historia. Esto no es un caso aislado, el acoso es continuo. En los últimos años ha habido un incremento de la violencia transfoba y del discurso de odio de extremas derechas. Se han difundido muchos bulos y muchas mentiras acerca de una cosa que es la ley trans. Es una propuesta de ley para proteger los derechos humanos de las personas trans, de que no se nos discriminen, y, entre otras cosas, un derecho que se llama la autodeterminación de género. Esto es el derecho de las personas trans a ser quienes son, que no se les contradiga, de un DNI donde ponga el género suyo, el que sea. Esto no está aprobado en España. En España ahora nos exigen estar 2 años en hormonación, lo cual es una condición abusiva. La reivindican muchas organizaciones de derechos internacionales, como la Comisión Europea, las Naciones Unidas o la OMS. Pero dado el clima actual, la propuesta de ley está bloqueada. Ahora vamos a hablar de esta otra parte de la charla. Yo hago ordenadores cuánticos. Esto va de que yo intento hacer ordenadores que funcionen más rápido utilizando sistemas muy pequeños. Sistemas como átomos, partículas, moléculas, fotones, sistemas muy chiquininos que están muy bien ordenaicos y muy bien controlados. Hoy en día podemos controlar estos sistemas con luz electromagnética o luz láser. Entonces, cuando utilizamos estos sistemas, los ordenadores pueden ser más rápidos. Esto es un poco raro, vamos a aplicarlo. Tiene que ver con una cosa que los científicos llamamos la coherencia. Vamos a ver, recordar, entonces, cuando antes del coronavirus, algunos de ustedes a lo mejor iban a bares, a lo mejor se reunían con una buena amiga y se ponían a hablar de temas complejos como feminismo, transinclusión y anticapitalismo. Esto es una situación donde podemos tener una conversación elaborada que los físicos llamamos de coherencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Llegan los amigotes, nos tiramos mucho rato en el bar, empieza a haber ruido, música, alguien se ha tomado 2 bebidas azucaradas de más, ya no se entiende nada, ya no se entiende ni Cristo, ya no ni complejidad, ni conversación, ni nada. Esto es una situación que los físicos llamamos de incoherencia. ¿Y qué ocurre? A los átomos les pasa evidentemente algo parecido. Si los átomos están mezclados, arremolinados, con mucho ruido, no se van a comportar de la misma manera que si los ponemos bonitos, con láser estos cookies, ordenaditos, y tal, como en la foto de aquí de este lado.
Entonces, en la derecha o izquierda, no sé, en este lado, tenemos un gazpacho de átomos y aquí los átomos cookie. A estos les pasa como a vuestras amigas, las Maris del bar, tienen un espacio ordenado, un espacio seguro, pues tienen una conversación más rica, más elaborada, más compleja y con más matices que los átomos del otro lado. Entonces, cuando los átomos en esta situación, vemos que pueden tener más riqueza, más diversidad, y vemos efectos nuevos, efectos que son mazo queer. Por ejemplo, tenemos un efecto que es la superposición cuántica. Esto es una cosa un poco extraña para algunos, pero resulta que en el mundo microscópico las partículas, los objetos, los sistemas no tienen propiedades bien determinadas. La posición de un átomo, la velocidad de una partícula o incluso el género de una molécula a veces no están bien determinados, a veces tienen varios valores a la vez, a veces fluctúan. Una cosa muy fluida. Entonces, recordad esto. Si alguna vez os encontráis un átomo por la calle, antes de meteros con el átomo, recordad que su género no tiene por qué estar bien asignado. Es fundamentalmente imposible eso, ¿vale? Respeto. También tenemos otro efecto que llamamos el efecto túnel. Tiene un nombre muy elaborado y en realidad es como una especie de cosa que hacen los átomos que toman atajos imposibles. Ustedes tienen aquí una pared. Normalmente la pared no pueden cruzarla, pero los átomos pueden atravesarla sin romperla. Una cosa que sorprende mucho. A menos que seáis de algún pueblo del norte de Cáceres, esto es una cosa que normalmente es imposible. Los átomos pueden cruzar paredes, ¿vale? Flipante. Y estas cosas son un poco extrañas, pero ocurren día a día en el mundo atómico. Y lo más curioso es que tienen aplicaciones en tecnología. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, un láser, esto es una luz que se hace con un fenómeno cuántico, es una luz cuántica. Y lo usamos todo el rato, tiene mogollón de aplicaciones. Yo, por ejemplo, lo estoy usando para quitarme aquí los pelos de la barba, aunque se resisten. Pero bueno, es una cosa mazo chula que todos conocemos, pues es una tecnología cuántica. Y los físicos están investigando cómo usar los mismos efectos para hacer otras tecnologías, comunicaciones o ordenadores. Entonces, yo lo que hago es usar esos mismos efectos, los efectos que hacen la luz láser, para acelerar los cálculos. Un poco, el truco es que estos atajos imposibles que toman los átomos, pues los aprovechamos en una computación para tomar un tiempo más corto. Los ordenadores cuánticos parecen una entelequia, pero ya existen. De hecho, esto que tenemos aquí es un chip, es un ordenador cuántico que sacó Google, es uno de los más grandes del mundo, y se hizo viral hace un año y medio, estuvo muchísimo en las noticias, llegó a España, llegó a todas partes. Este es el ordenador cuántico de Google. Hubo mucho ruido, mucho bombo, porque Google tenía ya un ordenador cuántico. ¿Qué pasa? Los ordenadores cuánticos de hoy en día son un poco cutres. Este cacharro no tiene más de cientos de bits cuánticos. Cuánticos, pero los ordenadores cuánticos de hoy en día tienen como mucho unos cientos de bits. Eso no es mucho comparado con los ordenadores que tenemos, pero ya se están utilizando estos ordenadores para hacer cálculos relativamente elaborados en investigación. Como son muy pequeños estos ordenadores cuánticos, no sabemos para qué sirven. Entonces, perdonadme, aquí en Granada lo que hacemos es investigar para qué sirven estos cacharros, que son ordenadores cuánticos relativamente interesantes, pero todavía bastante primitivos. Si todo esto es muy complejo, recordad una cosa. Aquí somos la competencia andaluza de Google, hacemos ordenadores con verdadero poderío cuántico queer andaluz. Vamos a terminar la charla, ¿vale? Vamos a la parte esta de ser activista, obrera, feminista. Aquí hay un aviso de contenido. Vamos a hablar de la cara fea de la ciencia, precariedad y acoso. A todos nos gusta mucho la ciencia. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo imagino que a ustedes también. Pero en la ciencia hay cosas que no molan. En la ciencia hay mucha precariedad laboral. Trabajo temporal, contratos temporales. Hacemos muchas horas extras. Tenemos un sistema piramidal que dificulta la estabilización y facilita pues, que los salarios sean más baratos. La ciencia la hacen personas, las personas tienen sesgos porque viven en una sociedad y reproducen los sesgos de esa sociedad. En la ciencia también hay sexismo, racismo, fobia, transfobia y capacitismo. También hay acoso sexual y acoso psicológico. Esto es muy duro, pero estas cosas ocurren a veces también porque la ciencia tiene un sistema rígido, piramidal, como decimos. En la ciencia es difícil publicar, es difícil sobrevivir en general. Y si eres parte de un colectivo infrarrepresentado, aún más. En mi campo, por daros una idea, el 90% de los informáticos cuánticos son señores blancos, de clase media, cis heterosexuales. Son majísimos normalmente. Si hay alguno por aquí, probablemente sea muy majo, pero no se puede negar a veces que falta un poquito de diversidad.
A mí me ha costado sobrevivir en ciencia y, de hecho, me dedico a hacer eventos donde intentamos hacer conferencias que no solo hablemos de ciencias, sino también de estos problemas que afectan a las personas que trabajan en la ciencia. Entonces, lo que hacemos es conferencias donde hablamos de física, de informática cuántica, pero también nos interesan mucho los colores y hablamos de otros temas como los derechos laborales, la diversidad, la igualdad, la inclusión o la ética. Estáis invitadísimos, por cierto. Con esto me gustaría terminar con unas palabras. La ciencia no es un lugar, es una gente. La ciencia la hacen personas. Una ciencia diversa es más justa y es mejor ciencia. Los fenómenos cuánticos son mazo queer. Los fenómenos cuánticos, a pesar de que son queer, también sirven para hacer tecnología. Una de esas tecnologías son los ordenadores cuánticos. La computación que explota efectos cuánticos para hacer cálculos por ordenador se llama computación cuántica. Me dicen, Juan, y todo esto es muy bonito, muy interesante, pero ¿para cuándo tendremos un ordenador cuántico con la tecnología de Juan y Bermejo? Y yo digo, miren, a mí no me gusta mentir, los físicos son malísimos prediciendo el futuro. Normalmente mentimos cuando predecimos el futuro a más de 15 años, pero yo tengo una cosa un poco clara. Teniendo en cuenta a cómo avanza la ciencia y el ritmo al que avanzan los derechos humanos en este planeta, seguramente tengamos ordenadores cuánticos que la igualdad de género. Así que un poco de optimismo, señora. Muchas gracias.